Buenos días para todos, bienvenidos a la clase de hoy. Este día vamos a estar meditando en el tema tipos de cuentas. Empecemos entonces. Vamos a empezar por la primera de las cuentas, esta es activos. Son los bienes que una empresa posee y que puede convertir en dinero o equivalentes. Son los recursos económicos con que cuenta la empresa, es decir, todo aquello que sea dinero o que sea posible convertirlo en dinero. Por ejemplo, si se tiene una caja registradora y se tiene dinero ahí, ese dinero es un activo. Si, por ejemplo, se posee un bien inmueble, es decir, un edificio, ¿sí? Si se tiene un edificio y este edificio es posible venderlo para obtener así una entrada económica, una entrada de dinero, entonces ese inmueble es llamado un activo, ¿sí? Todo aquello que pueda ser transformado en dinero y que pueda ingresar a las arcas de la empresa o la entidad es llamado activo. Continuemos entonces. Ejemplos de activos son ¿cuáles? Bueno, caja general, también son cuentas por cobrar, además los inventarios de la mercadería, los edificios, como ya lo decía, etcétera, muchas más. Vamos a la segunda, esta es pasivos. ¿Qué son los pasivos? Bueno, consiste en las deudas que una empresa o persona posee y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en las transacciones financieras pasadas. ¿Qué significa esto? Prácticamente estamos diciendo que los pasivos son deudas que la empresa tiene. Por ejemplo, ¿no? Si una persona posee un carro porque compró este vehículo y es de él, le pertenece, eso significa que para la persona ese vehículo es un activo. Mientras que si la persona compró el vehículo al crédito al día de hoy y no ha pagado ni una sola cuota, pero ya lo tiene, ya lo maneja, ya lo utiliza, eso significa que el carro, el precio entero del carro para esta persona es un pasivo, o sea, es una deuda que la persona ha adquirido. Ejemplos de pasivos, acá me corrigen, aquí es pasivos. Ejemplos de pasivos son los siguientes: cuentas por pagar, documentos por pagar, salario por pagar, retenciones por pagar, etcétera. Todos estos son pasivos. ¿Por qué? Porque son deudas que la empresa tiene. Continuamos entonces con la siguiente cuenta. Esta es capital o patrimonio. Para ella vamos a la definición. Consiste en la suma de las aportaciones de los propietarios y se modifica por los resultados de las operaciones de la empresa. Es el capital social más utilidades, o también podemos decirlo menos las pérdidas. Estamos diciendo que el capital o el patrimonio es con lo que la empresa originalmente inicia y luego se modifica por las diferentes operaciones. Por ejemplo, ¿no? Si se junta un montón de personas y dice hagamos una empresa y cada quien aporta un cierto capital, además puede aportar un inmueble, por ejemplo un edificio, puede aportar muebles como podrían ser computadoras, escritorios y cosas así. Todo eso viene a ser parte del patrimonio. Pero cuando se empiezan a realizar operaciones, ahí hay pérdidas que deben restarse del patrimonio o ganancias que deben sumarse al patrimonio o al capital. También podemos decir que es lo que realmente es de la empresa o de la persona. La diferencia de activo menos pasivo. Es decir, el capital o el patrimonio es aquello que le pertenece a la empresa de manera inmediata, ¿sí? Eso es lo que comprende el capital o el patrimonio. Cabe mencionar que el capital se va a presentar de acuerdo al tipo de empresa. Por ejemplo, podría ser de un solo dueño, una sociedad anónima, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, etc. Hay otra más, esta es la cuenta de ingresos y aquí podemos decir lo siguiente. Son las entradas producto de las actividades del negocio, y esto es muy importante, son las entradas producto de las actividades del negocio. A cambio de ellos percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, a favor de la empresa, ¿no? Que hará efectivos en fechas estipuladas. Es decir, los ingresos es todo aquel dinero que entra a la empresa, todo aquel dinero que entra a la entidad, siempre y cuando este dinero provenga de las actividades de la empresa, es decir, aquellas actividades a las que la empresa se dedica. Por ejemplo, si una empresa
se dedica a elaboración de sillas de ruedas y en base a eso vende sillas de ruedas, el dinero que ingresa, el dinero que entra a la empresa es en efecto un ingreso porque es de parte de lo que vende. Sin embargo, si una compañía, si una ONG decide hacer un donativo a la empresa, eso ya no es considerado un ingreso. ¿Por qué? Porque no viene producto de operaciones de vender sus sillas de rueda, que es a lo que se dedica. Espero haber quedado claro con eso. Si no, pues pueden preguntar en la caja de comentarios. Bien, continuando entonces. Costos. Vamos a la definición. Representa el conjunto de salidas en que incurre un negocio para producir un bien o servicio. Es decir, es lo mismo que los ingresos, solo que ahora los costos están destinados a salidas de efectivo, salidas de algún recurso económico que se dan producto de las operaciones propias de la empresa, es decir, aquello a lo cual la empresa se dedica. Por ejemplo, podríamos hablar de la mano de obra para la elaboración del producto, podríamos hablar de la materia prima que se utiliza para elaborar dicho producto, además de los insumos que son necesarios para eso. Esta también es muy importante, esta cuenta se llama gastos y difiere mucho de la cuenta de costos. Vamos a la definición. Representa el conjunto de salidas de efectivo, en que incurre un negocio, distribución o venta de producto, en que incurre un negocio en la distribución o en la venta de un producto y a la administración o mantenimiento mantenimiento físico de la empresa. Implica todo lo que no tuvo que ver directamente con el producto final, pues no participó en su elaboración. Por ejemplo, cuando yo estoy elaborando un producto y lo voy a dejar de un punto a otro punto, ese viaje ya no es parte, digámoslo de esta forma, ya no es parte de mi gasto para elaborar el producto, sino que fue un gasto que tuve que hacer para transportarlo. Eso ya es un gasto, ¿no? Por ejemplo, pagar la luz con la cual se trabaja en una oficina, eso también es un gasto y no tuvo que ver directamente con la elaboración del producto. Ejemplo de ello, veamos, salarios, alquileres, empaques, etcétera. Hay muchas cosas más que podríamos mencionar acerca de esta cuenta de gasto. Bueno, espero que hayamos comprendido un poco acerca de las principales cuentas que tenemos acá. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.